Buenos días, estamos en una sesión más de la Academia de Biotecnología en el seminario titulado Bacteriófagos, herramientas de control biológico para enfermedades en acuicultura. En esta ocasión nos acompaña un invitado especial que es un colega del CIPNOR, el doctor Eduardo Quirós Guzmán. Y bueno, el doctor Quirós Guzmán es catedrático CONACYT, comisionado a CIPNOR. Él es biólogo marino por el Instituto Tecnológico de Boca del Río en Veracruz. Realizó sus estudios de posgrado en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en Sicimar y sus trabajos se enfocan en el desarrollo de tecnologías de control biológico de los principales patógenos oportunistas en diversos cultivos acuícolas, aislando bacterias antagónicas y bacteriófagos de diversas fuentes, además de evaluar in vitro e in vivo la eficiencia de las diferentes estrategias de incorporación de los fagos al alimento. Y bueno, yo creo que con esta presentación podemos dejar al doctor Quirós que nos imparta su seminario. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a la academia por la invitación. Y pues bueno, yo os voy a platicar un poquito sobre lo que nosotros hemos venido estudiando, que es una nueva herramienta, la cual se ha retomado. Cabe mencionar que estaba en el olvido y se retomó. Y esta herramienta es una herramienta de control biológico llamado bacteriófagos. Bien, vamos a empezar. Bien, les voy a hablar en general el por qué nosotros nos hemos dedicado precisamente a estudiar este tipo de técnicas o de control. Lo que hacemos nosotros es evaluar muchas veces lo que es la problemática que tiene la acuicultura. Entonces, nosotros en este caso hemos visto que la producción acuícola, ya sea de peces, crustáceos, moluscos, de cualquier tipo, ha tendido a tecnificarse cada vez más y más. Y esta tecnificación ha generado, pues, en muchos aspectos, un descontrol en las comunidades microbianas, un mal manejo en los cultivos o el alimento, en fin, son muchos factores que han estado involucrados en el incremento de las enfermedades. Y ahí no para el problema, aparte de que se genera el desorden en el microbioma o en el microcosmos que tiene un sistema de cultivo. Muchas veces se erró agregando mucho antibiótico. ¿Para qué? Decía el productor, lo necesito para controlar todo tipo de bacteria, ¿no? Pero el problema no era que controlaba en teoría a lo que era la bacteria patógena, sino que también eliminaba algunas bacterias benéficas. En este caso, pues muchas veces el productor decía, es que a mí me interesa deshacerme de Vibrio, pero siempre se les ha dicho, es que Vibrio es una bacteria que sí, o sea, genera mortalidades, pero es importante en los sistemas. Entonces, eso fue generando muchas ideas, muchos problemas y pues sobre todo, como se podrán dar cuenta en esta imagen, pues muchas veces una resistencia a los antibióticos muy severa, ¿no? La cual ha traído muchos problemas. Entonces, esto que ha generado, por ejemplo, en camarón ha generado enfermedades como el HPND, el RMS, el LS, el WFS, IMN, WSS, IHHNB, EHP, BSMD y el WTD. En fin, virus y bacterias por todos lados. En el caso de peces también tenemos problemas de virus, pero es un poquito más conocido el problema de bacterias gram positivas y negativas. Entonces, pues bueno, como les mencioné, vamos a centrarnos un poquito en una bacteria que ha sido de mucha importancia, perdón, en los acuícolas. Hablamos de las infecciones generadas por Vibrio, que tiene que ver con pues, las más importantes en los sistemas de cultivo de camarón y de peces. De peces, pues bueno, una de las importantes que ha sido es Photobacterium dancela o Vibrio dancela, de acuerdo a ciertas clasificaciones, y en camarón, pues HPND, ¿no? Que se lo asignan a un vibrio. Bien, entonces, como les mencionaba, son bacterias gram negativas que se consideran ubicuas en ambientes acuáticos y parte de la microbiota normal de los camarones peneidos. Por ejemplo, es lo que les menciono. Vibrio está en los sistemas. Puede causar diferentes problemas en el cultivo, ya sea como bacterias luminescentes, bolitas nígricas, síndrome SOEA, epibiontes,
y otro tipo de necrosis de hepatopáncreas y daños al exoesqueleto. En fin, puede generar diversos daños. En el caso de los peces, puede generar daños en branquias, puede generar daños en piel, puede generar lo que inclusive bulimia en los peces, ¿no? No, no, no puede explicarse un poquito más los daños que puede generar. Bien, ¿qué alternativas? ¿Qué es lo que les mencionaba? Se buscaron muchas alternativas, como son los probióticos, los simbióticos, paraprobióticos, posbióticos, y entre otras cosas. Siempre lo han tratado de controlar, pero esto fue no hace mucho que, pues bueno, se dio un consentimiento ya a los productores de decir, ¿sabes qué? Trata de mejorar el ambiente de tu sistema. ¿Por qué? Porque puedes tener un ambiente saludable, mantener una microbiota saludable en tu tanque y en tus organismos. Es decir, podemos buscar un equilibrio entre las bacterias inocuas, podemos buscar un equilibrio entre las bacterias patógenas y los probióticos, ¿no? O las benéficas, dejémoslos en benéficas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tenemos que entender la complejidad de las interacciones microbianas para aplicar nuevas terapias. Tenemos que ver que no nomás se trata de poner un hasta aquí a cierta bacteria porque está generando un problema. Muchas veces nos interesa una sola bacteria, pero al momento que nosotros aplicamos un tratamiento nos podemos llevar a otras bacterias las cuales pues estaban cumpliendo un rol en el sistema, y ese rol podía ser regular un patógeno, regular un metabolito, liberar un metabolito, en fin, podrían ser muchas cosas que puede beneficiar al sistema. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues vimos hacia otro lado, que son los bacteriófagos. Los bacteriófagos, pues bueno, son virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Los podemos dividir en fagos líticos y fagos lisógenos, o lo que ahora se conoce como profagos. Son parásitos intracelulares obligados que se multiplican en el interior de las bacterias. ¿Qué es lo que nos favorece de esto? Pues bueno, estos microorganismos son específicos, altamente específicos, es decir, nosotros podemos decir, seleccionar un tipo de bacteria blanco, la cual puede ser infectada y puede ser regulada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con eso? Pues bueno, estamos retomando lo que en algún momento, en 1896, Ernest Haskins reportó como la presencia de la actividad antimicrobiana en aguas de los ríos de Ganges y Yamuna en India. Él fue el primero que empezó a encontrar los vestigios, en este caso, de estos microorganismos. No los describió como tal, solamente él encontraba en sus cultivos de Vibrio cólera que era eliminado por algún parásito. Él decía, es que debe haber o un parásito o el medio no debe ser el correcto. En fin, él se quedó hasta 1896 con esa idea. No fue sino hasta 1915 que Frederick Tower descubre las entidades capaces de destruir el cultivo bacteriano y de producir una pequeña zona clara en el césped bacteriano, pero no continuó con sus estudios. Es decir, él nada más los descubrió nuevamente, hizo un redescubrimiento de esto que hizo, digamos así, los describió en los tiempos, en las formas que se presentaban en algunos medios de cultivo, líquidos, sólidos, en fin, este bacteriólogo militar, por supuesto, Frederick Thor, hizo ese descubrimiento. Y no fue sino hasta 1917 que de Herel descubre las mismas entidades, y él es quien los nombra bacteriófagos. ¿Sí? Él ya un poquito más hace hace sus investigaciones sobre la habilidad, su función y su uso ya como una parte terapéutica. Entonces, muchos dicen que fue Frederick Tower, Félix de Herel, en fin, aquí quien realmente hizo una aportación con respecto a este tema es Félix Tejerel. Digo, ya fue quien los bautizó y pues encontró la habilidad y la función. Y lo curioso es que sus trabajos fueron hechos en Yucatán, en México. Y de ahí fue que él tomó esta información, la llevó a Canadá y pues bueno, la procesó.
Y pues bueno, gracias a esto, a esta información, a lo que él nos proporcionó, ya podemos tener lo que es una morfología genética y una réplica, y el cómo funciona la replicación viral. Nos dimos cuenta que de todo este mundo de virus, tenemos el 60% de la familia Sifoviridae, el 25% de Meoviridae o Podobiridae, dependiendo, y el 4% de las familias restantes. Por ejemplo, no sé, podríamos tener las Cartoviridae, las Tentoviridae, en fin. Y aparte nos dimos cuenta que hablábamos de microorganismos de cadena simple de DNA, de doble cadena de DNA, de RNA doble o de doble cadena o simple cadena. Y estos se fueron reorganizando de acuerdo a cómo se fueron, pues hasta cierto punto descubriendo, ¿no? Entonces, a partir de esto, en 1930 ya tenemos una idea, pero sufre un stop esta tecnología o este descubrimiento gracias a la penicilina, a los antibióticos. Entonces no es sino hasta 1990 que se comienza a retomar un poco el papel de la terapia de los fagos. O sea, imagínense, estoy hablando en 1930, le ponen un stop y en 1990 comenzamos a hablar de nuevo de bacteriófagos, así como que oye, había una herramienta que podía controlar a los microorganismos sin ser tan agresiva con el medio ambiente, con el humano, con otras cosas. E inclusive había una época en la que los rusos principalmente se inyectaban ya los bacteriófagos. Entonces, esto habló de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, entonces ya empezamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? La fagoterapia tiene como actividad bactericida, incluye multiresistentes antibióticos, es decir, estos microorganismos son específicos, se van sobre microorganismos que tienen la capacidad de resistir a una gama de antibióticos, tienen un espectro de acción focalizado hacia un patógeno específico, es decir, nosotros muchas veces buscamos o seleccionamos el tipo de virus que requerimos para atacar a una bacteria. ¿Es de bajo nivel de riesgo? Sí, es de bajo nivel de riesgos por sus efectos secundarios. Es decir, si el fago en este caso se ha demostrado no encuentra, digamos así, a la bacteria diana o la bacteria blanco, pues bueno, él puede permanecer inocuo y sin hacer ningún problema. No puede permanecer, de hecho, nosotros en nuestro cuerpo tenemos fagos y pues bueno, no representan hasta ahorita un riesgo. ¿Presenta un bajo costo-beneficio? Sí, puede presentar un costo bajo. El costo bajo puede ser por el control que puede generar y que pues bueno, eso puede disminuir principalmente el uso de otro tipo de químicos, sobre todo, ¿no? Que son caros y que tienen un impacto muy, muy desagradable para el medio ambiente. El beneficio, pues bueno, se regulan muchas poblaciones, hay mayor eficacia en comparación con los antibióticos, es decir, tiene un mayor rango y a pesar de que de presentar resistencia a los fagos, se puede evitar con el uso de cócteles. Ya ahorita más adelante les voy a hablar sobre esto, ¿no? Bueno, les decía, entonces tenemos dos ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisógeno o el profago. Nosotros, en este caso, como en la línea de investigación que estamos desarrollando, nos interesa única y exclusivamente los fagos líticos. ¿Por qué? No es que no nos interesen, pero ¿por qué no queremos trabajar mucho con la parte de los prófagos? Porque muchas veces los prófagos pueden jugar dos roles, o pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos, dependiendo. Pueden incrementar la patogenicidad, la virulencia de alguna bacteria, pueden ser benéficos. Por ejemplo, ahorita un ejemplo que se me viene a la cabeza, valga la redundancia, Bacillus subtilis. Bacillus subtilis de la ATCC, por ejemplo, esa bacteria tiene un fago y es por eso que tiene algunas propiedades que, pues bueno, son benéficas para algunos sistemas, son benéficas para un organismo, para el agua, para muchas cosas. Y pues un ejemplo de un profago, pues hablemos de un Vibrio paramolyticus, un Vibrio harvey, Carcarie, entre otros, ¿no? Y pues bueno, entonces aquí a nosotros solamente nos interesa la parte lítica, nos interesan los fagos líticos que son los que pues nos van a ayudar a regular una población en específico de bacterias, que es lo que nos interesa, ¿no?
Pero bueno, a todo esto, ¿qué tan abundantes son? Estamos hablando que son 4 por 10 a la 30, algo que es algo así como 200 megatoneladas de carbón. O sea, para que se imaginen, la cantidad de fagos que hemos encontrado equivale a 200 megatoneladas de carbón. Y lo podemos encontrar en un mililitro de agua 10 a la 10 y son muy importantes en este ciclo del carbono. Estamos hablando que son alrededor de 100 mil millones de partículas virales que se pueden encontrar en un litro de agua, desempeñan un papel fundamental en la dinámica de los océanos, es decir, los podemos encontrar en diferentes zonas, ya sea mesopelágica o epipelágica, en fin, tienen un rol muy importante, lo podemos encontrar en las costas, tienen un rol muy importante. Ellos mantienen un equilibrio en lo que son las comunidades microbianas, hablando de la parte del océano, por supuesto. Entonces, la mayoría de los que se han encontrado son caudovirales. Para los que más o menos están algo relacionados con el tema, el T4, ¿no? Que es el típico fago de esta forma, el caudoviral, que es de doble cadena, perdón, de cadena simple, y el único que podemos encontrar de caudoviral es uno, solamente uno de doble cadena. Pero bueno, entonces, una vez que ya nosotros logramos entender, ver el papel, el rol que pueden tener estos microorganismos, la cantidad de virus que podemos encontrar y el uso que le podemos dar, pues empezamos a investigar algo que se llamaba la fagoterapia. Entonces dijimos, bueno, la terapia de fagos, los fagos son específicos, se introducen al sistema y los virus permanecen viables durante el tiempo en el agua o en los tejidos. En fin, nosotros cuando empezamos la parte de investigación de acuacultura, lo que nos interesaba era determinar, agregamos un fago, ¿qué tanto tiempo permanece en el agua, permanece en el organismo, qué parte del organismo permanece? En fin, eran muchas preguntas que constantemente se iba realizando uno. Se hicieron estudios como terapias en camarón, se hicieron terapias en peces, se empezaron a generar las primeras investigaciones en acuicultura gracias a Nakai, Nakai y Park, el doctor Nakai hoy ya jubilado de la Universidad de Kochi, esto en Japón, un gran investigador, el cual, pues bueno, fue quien logró decir las cantidades, de qué manera introducir a los fagos. Él trabajó mucho con Ayu, con un pez. Él fue el que empezó a dar una orientación sobre las rutas, pero, o sea, imagínense, en 1999, ¿no? Empezó a decir, esta ruta creo que es la correcta. Entonces él empezó a desarrollar esto, empezaron a ver Karuna Sagar y Vinod, ya comenzaron a decir, ¿sabes qué? En el cuerpo de agua, perdón, y todos ellos empezaron a decir, tenemos un éxito, la terapia funciona, la terapia en el agua, la terapia, pero llegó el momento en el que se empezaron todo el mundo a cuestionar, bueno, a ver, espérate, tiempo. Pues sí, pero tenemos como tal, es un microorganismo, necesitamos clasificarlo, necesitamos entenderlo, necesitamos ver cómo funciona antes de agregarlo, porque recordemos que en este caso los consumidores finales somos nosotros. Entonces, tratemos de demostrar que no hay un riesgo, por lo que les mencionaba, de que pueden virar a un profago, pueden ser líticos, o sea, cómo podemos entender a estos organismos antes de agregarlos, por así decirlos, a los sistemas acuícolas. Entonces, primero, todos nos frenamos porque, bueno, es que los modelos de infección no pueden ser los mismos. Por un lado podemos inyectarlos, pero depende del tamaño, estamos hablando de peces, de larvas, estamos viendo a los moluscos, estamos viendo a los camarones, que también, pues bueno, o sea, no tienen, es decir, es un medio acuático, son las vías de administración, tenemos que entender el sistema inmunológico, ruta de infección, la cinética, tenemos que entender todo eso. Y una vez que podamos entender el modelo de infección, pues también tenemos que entender las dosis y el tiempo. Estos puntos son muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos dividir en dos. El primero puede ser una terapia fágica activa y una terapia fágica pasiva. ¿A qué me refiero con esto? La activa es en la cual nosotros estamos constantemente estar agregando los bacteriófagos.
Sí, es decir, ¿sabes qué? Gracias a esta medición podemos decir que el fago lo tenemos que agregar 3 horas, un día, no sé, dependiendo. Y también podemos hablar de dosis, en qué cantidad vamos a agregar a los fagos. Pero hay fagos en los cuales pueden permanecer en el sistema, que es la pasiva, la cual agregas solamente una vez y olvidas, ¿no? El fago hace su trabajo, reconoce y sigue el proceso. Entonces, con esa pausa, todo el mundo dijo, ok, tenemos que organizar con base en esto para poder determinar cómo vamos a emplear a los bacteriófagos y de qué manera los vamos a estar utilizando. Entonces, en una convención se empezó a ver esto en los países, en un país bajo, creo que fue en Bélgica, dijeron, a ver, son virus que infectan bacterias de manera específica, palomita. Tenemos el conocimiento sobre el genoma, DNA, RNA, cadena de algunos, ok, entonces aquí tenemos un problema. Ya sabemos que son parásitos, necesitan estar dentro de la bacteria, sí, ok, ya entendimos el rol y el papel. ¿Son líticos o no lisogénicos, propagos? Pues sí, apenas lo estamos entendiendo. Entonces, el principal problema lo tenemos en esta parte y en esta, lo que es el genoma y si son líticos o profagos. Entonces, ¿qué es lo que se determinó en ese momento? Gracias a estos doctores, el doctor Kropinski, el doctor David y el doctor Levin, ellos dijeron, primero que nada tenemos que saber cómo vamos a nombrar a estos microorganismos, es decir, para que ya se les vaya dando una clasificación. ¿Por qué? Porque muchas veces uno aislaba los fagos y decía, le ponía el nombre, no, se me ocurre, vamos a ponerle Terminator, y hay fagos que se llaman Terminator, no sé, le ponían cada nombre que decías, ¿y por qué lo llamaste así? Pero bueno, pues estos 3 investigadores realizaron una convención y de ahí salió este artículo que les pongo aquí. Y dijeron, bueno, vamos a organizar en el caso de virus y de bacteria y de arquea. Primero lleva lo que es el prefijo V. V, que es un virus de bacteria. VA, que es virus de arqueas. Posteriormente se agrega el siguiente prefijo que es la bacteria blanco, es decir, puede ser BH, le estoy poniendo por ejemplo Vibrio harvey, pero puede ser por ejemplo Vibrio parenticus, BP, no sé, Escherichia coli, S. Entonces se tiene que poner primero si es virus de bacteria o virus de arquea. Después se nombra el nombre, la bacteria diana o la bacteria blanco. Y posteriormente se le asigna el nombre común que se le otorga en el laboratorio. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que muchas veces hacemos es tomar el nombre científico, las primeras letras del nombre científico del organismo o de donde fue aislado y lo combinamos con las iniciales de la bacteria. Por ejemplo, PDCC1, ¿no? Que es un bacteriófago que nosotros logramos aislar, que es Photobacterium dancella y es del tiburón renacuajo. Y finalmente se le agrega una letra en la cual, no sé, del tipo de familia que pertenece, Miovírides, Hipovíride, la primera letra. Entonces, gracias a ellos ya logramos definir el cómo debemos nombrar estos microorganismos, no nomás decir el bacteriófago Terminator, el bacteriófago camarón 1, camarón 2, peces 2, no, ya tiene un orden y ese orden es el que se está ya metiendo hoy en día en la parte genómica, pero fue gracias a estos 3 investigadores que ya se llegó a ese consenso y todos los que trabajamos con fagos ya estamos nombrándolos de esa manera. Ahora, hablábamos de la parte de la infección, necesitamos tomar una parte de cómo decir cuánto vamos a agregar, de qué manera lo vamos a agregar. Entonces, hablábamos de el índice de infección de multiplicación de infección, perdón. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? De acuerdo a esta fórmula, nosotros calculamos cuántas partículas virales le corresponden a cada una de las bacterias. Es decir, nosotros podemos hablar de un MOI de 1, es decir, un fago para una bacteria, un MOI de 2, un MOI de 3, un MOI de 5. Lo ideal o lo más recomendado en este caso por el doctor Levin es 5.
un MOI de 5, un máximo de 5 partículas virales que tengan la capacidad de infectar a nuestra bacteria blanco, ¿no? Entonces, la mayoría de los estudios que nosotros hemos realizado y que se han realizado alrededor del mundo tienen que ver con precisamente con eso, MOI de tanto. Ustedes cuando ven publicaciones van a decir 10, no sé, 1 por 10 a la 7 UFP, unidades formadores de placa, en el caso de los fagos, y le ponen equivalente a un MOID y ya le ponen el registro. Entonces, ya condicionamos el nombre, ya determinamos cómo decir, vamos a agregar estas cantidades. ¿Para qué? Para que nos ayude a determinar si empezamos a hablar de una terapia activa o una terapia pasiva. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después viene lo que es la curva de crecimiento en un solo paso o One Step Growth. ¿Qué es la One Step Growth? En este caso es una técnica en la cual pues nosotros tenemos dos características, el periodo latente y el tamaño del estallido, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? ¿Qué tanto tiempo el fago se puede adaptar? ¿Sí? Está estable, está, digámoslo así, en conjunto con la bacteria. ¿Y en qué momento comienza, en este caso, a incrementarse la producción y hacer el estallido? Es decir, lo que podemos determinar es ver cuánto tiempo puede durar una infección y en cuánto tiempo es que se empiezan a analizar las bacterias. Estos cálculos los necesitas, son muy importantes porque con base en esto tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi fago tiene una actividad de este tipo, no sé, en tantos minutos puede infectar y en tantos minutos puede lisar y tenemos una carga viral al momento de lisar de tanto por ciento. Entonces son muy importantes. Otra cosa que nosotros tenemos que evaluar son las curvas de lisis, es decir, si tiene un efecto en qué tiempo, si es contundente, es decir, si ni siquiera la deja crecer, si se mantiene. En este caso, por ejemplo, es una bacteria que tenemos ahí en el laboratorio, pueden ver cómo crece en un medio normal y cuando le agregamos el fago, pues ni siquiera la deja crecer, ¿no? O sea, tenemos un fago muy activo en ese caso. Otros aspectos que nosotros debemos considerar es la determinación de la estabilidad del fago, es decir, tenemos que evaluar la salinidad, tenemos que ver la resistencia al cloroformo, tenemos que ver la resistencia a la UV y tenemos que ver las diferentes temperaturas. ¿Por qué? Porque otra cosa que podemos entender es de que los peces no es la misma temperatura que un camarón, los moluscos no es la misma temperatura que un pez o un camarón, no son las mismas salinidades, y sobre todo la exposición a la luz UV, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que ver el rango de hospedero y la eficiencia de plaqueo. ¿Qué es la eficiencia de plaqueo? La EOP. Esto es se consideran, es cuando un valor mayor a 0.5 perdón, se considera alta cuando el valor es mayor a 0.5, moderada cuando es de 0.1 a 0.5 y es baja cuando es 0.1. ¿Qué es lo que cómo la podemos medir? Pues bueno, con este tipo de análisis nosotros podemos ver qué tipo de eficiencia de plaqueo tiene, si se expresa, si lisa, qué tanto lisa, en qué niveles puede estar lisando y otras cosas, y las cantidades, ¿sí? Esto es lo que a nosotros nos interesa con la eficiencia de plaqueo, y pues bueno, el rango de hospedero tiene que ver con qué tantas bacterias puede infectar. Esto es muy importante porque yo ahorita les decía que necesitamos tener un control sobre una bacteria blanca o una bacteria diana en específico. Entonces, necesitamos ver qué tantas bacterias tienen la capacidad de infectar porque nos interesa, por así decirlo, en algunos aspectos, que ataque a un grupo en específico, que no sea así, que agarre parejo. Porque ese era otro error que teníamos. Decías, no, tú agrégale un fago. Sí, pero ese fago va a tener un desequilibrio porque él reconoce a vibrio y agarra todo vibrio, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos con esto, con lo que es el rango de hospedero, para que solamente ataque a un grupo en específico, que es el que nos interesa. Y por último, el último consenso que todo el mundo dijimos, ¿sabes qué? Este es el más importante para decir, perfecto, ahora sí ya puedes utilizar tu fago en acuacultura, pues bueno, es la parte genómica. ¿Qué es lo que nos interesa? Principalmente
conocer a qué familia pertenece, es saber las pares de bases, el porcentaje de guanina, citosina, todo lo que ustedes gusten, manden, pero aquí lo más importante es, si no tiene capacidad de convertir, bueno, si no tiene genes que puedan ser lisógenos, es decir, que vuelvan a la bacteria lisógena, que se vuelva un propago, y eso genere genes que tengan virulencia, es decir, que expresen algunas cosas. Entonces, esto es muy importante. De hecho, en la mayoría de las publicaciones ya no se aceptan si no tienes esta información, si no detectas tRNA, si no detectas virus genes de virulencia, genes de lisogenia, si no los tienes ahí registrados, si los tienes indicado, la mayoría de las revistas ya te dicen, yo te sugiero que trabajes con esto. Es muy importante. Entonces, con base en todo esto, ¿qué empezamos a hacer nosotros como grupo de trabajo? Con todas esas características, nosotros empezamos a realizar trabajos. Eh, Hicimos todas las clasificaciones, todas las caracterizaciones y pues bueno, como les mencionaba, por ejemplo, aquí tenemos a una alumna de licenciatura recién titulada, la ingeniera bioquímico, Esther Imelda Ponce. Ella trabajó con el bacteriófago VP set de sedimento de Peneus bananae. Ella lo que hizo fue aislar y caracterizar al bacteriófago para tener un control biológico sobre bacterias HPN-PNS. En este caso, nosotros logramos replicar la infección, se logró replicar la infección y ella, mediante análisis histológicos, mediante análisis microbiológicos y demás, logramos determinar que el bacteriófago era, en este caso, se comportó de una manera correctiva. Es decir, lo podemos tener como preventivo o correctivo. En el momento de hacer los análisis durante el proceso nos dimos cuenta que como que el fago esperaba que se infectara la mayor parte y empezaba a eliminar a las bacterias. Empezamos a ver una reducción de vibrios, empezamos a ver que se desaparecían algunos daños en el patopáncreas, en el organismo, en el tubo digestivo, en fin. Y con la parte histológica nos dimos cuenta que sí, efectivamente, se redujeron por completo los daños generados por HPND o HPNS gracias al fago. Otro trabajo que estamos realizando es el de la alumna de la UAPS de licenciatura de Biología Marina, Karen Márquez. Ella está haciendo una evaluación del efecto profiláctico de un cóctel de bacteriófagos en el cultivo del Dipterpenos banamei expuesto a viroparamolíticos. Ella sí está utilizando una mezcla de estos fagos, perdón por no agregar las demás letras, pero por cuestiones. Estas bacterias fueron proporcionadas por la MAI 86B, fueron proporcionadas por el CIAT Unidad Mazatlán, gracias a la doctora Sonia, el doctor Bruno Gómez Gil. Ellos nos proporcionan estas bacterias y pudimos ver que efectivamente este consorcio de bacteriófagos tiene un control total. Al momento que nosotros los agregamos, pues se dan cuenta, ni siquiera deja crecer a la bacteria, ¿no? Entonces, tuvimos una supervivencia muy, muy elevada, tuvimos una diferencia del 95-96% con organismos tratados con bacteriófagos. Versus con el patógeno, la experiencia fue de 30-40%. Otro trabajo es el de Alexis Sanz, alumno de licenciatura también de la UAPS. Él evaluó un consorcio igual de bacteriófagos en el cual, pues bueno, él ya tiene su genoma, él generó el genoma, nos dimos cuenta que es un autografíride, es de un genoma, estamos hablando de 4.312 kilobases, tiene 49 genes de predicción y no tiene tRNAs. ¿Qué es lo que él hizo? Él realizó una infección en núcleos de artemia con diferentes cepas de vibrio y agregó en este caso al SRVC9, que es el fago que él aisló para controlar la mortalidad y la infección en núcleos de artemia, teniendo resultados también muy, muy, muy satisfactorios, la verdad, una supervivencia mayor y con el fago y pues menos del 50%
con las bacterias. Otro trabajo que tenemos es el aislamiento, el del alumno de doctorado, el maestro en ciencias Bernardo Beirán Quirós. Él aisló un fago del tiburón renacuajo, pero él le pegó al grande. Hay muy pocos reportes de jumbofagos, es decir, tiene un genoma de 237.509 pares de bases. Ya es a ellos se les considera jumbofago. Él lo que está haciendo precisamente es emplear este jumbofago para controlar lo que es el desarrollo entogénico de las larvas de jurel. Hemos visto que afortunadamente al momento que se agrega desde huevo hasta los 16 días después del destete, las poblaciones de vibrios son reguladas. Estamos viendo que en 25 minutos el fago ya infectó casi todas las células. Estamos viendo que se liberan 286 partículas virales, cuando se alisa la bacteria. Estamos viendo un mejor desarrollo en el organismo, podrán ver. En este caso, este es un organismo que no está tratado con el fago, y el que está tratado con el fago. Este también sirve como un modelo profiláctico. Lo utilizamos con un tratamiento de desinfección y con un tratamiento de no desinfección, y pues si se dan cuenta no hay diferencias, ¿no? Y pues bueno, en cuanto al análisis de la microbiota, pues estamos viendo mejoras, porque, insisto, estamos viendo reducción de vibrios y estamos viendo familias de bacterias que favorecen, en este caso, al cuerpo de agua y al organismo. Otro trabajo es el del doctor Carlos Lomelí Ortega, un postdoctorado. Él está desarrollando una colección de bacteriófagos líticos. Él ya, en este caso, me está apoyando con esa parte, una colección. Hemos logrado, entre el doctor y un servidor, generar 79 fagos puros, y tenemos 27 extractos crudos, es decir, todavía nos faltan 27 por limpiar. Esos 27 se pueden duplicar o triplicar muchas veces, ¿no? Dependiendo de cómo lo estamos trabajando. Pero más allá, el doctor logró hacer colaboraciones con el doctor Andrew Miller y el doctor Sebastian Leptin, el doctor Andrew Miller de Reino Unido y el doctor Sebastián de la Universidad de Japón. Entre nosotros cuatro hemos logrado, ahorita nos frenó la pandemia, establecer una relación para entender un poquito lo que son la parte de los profagos, hacer más análisis genómicos para clasificar nuevas familias, clasificar de acuerdo a cómo funcionan y otras cosas. Entonces, de ahí hemos sacado algunas publicaciones. En la última o la más reciente del doctor Lomelí es esta. Y pues bueno, otro trabajo que estamos corriendo en paralelo con el doctor Alberto Peña y, como decía, la recién graduada ingeniera bioquímica Esther Imelda, estamos incorporando ya los fagos al alimento, es decir, los estamos encapsulando, estamos viendo, con diferentes técnicas, puede ser encapsulado o en emulsión, lo estamos evaluando. Pero, pues bueno, cualquiera de las dos nos está dando resultados muy, muy importantes. Es decir, si se dan cuenta, tenemos una reducción total de los vibrios en la larva y tenemos una reducción total en el agua de las bacterias. Mientras los controles infectados, pues si se dan cuenta, siguen creciendo. Entonces, este trabajo no se ha concluido. De hecho, la ingeniero Esther está por ingresar a la maestría con el doctor y conmigo para poder concluir este estudio. Otro aspecto que tenemos, o yo le llamo la mejor colaboración que pude haber tenido, es con el grupo de trabajo del Laboratorio de Manipulación Genética de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este caso, la doctora Elba Arechiga, es la líder del grupo de trabajo. Ha aportado muchísima información, nos ha ayudado a clasificar, nos está apoyando mucho con lo que son las familias, con lo que es a nivel genético y otras cosas. Los alumnos Juan Martínez Villalobos y Alexis Sebastián Martínez
son, digámoslo así, como el brazo derecho de la doctora y son quienes nos han estado ayudando, por ejemplo, en caracterizar este bacteriófago de acuerdo a sus genomas, nos van a ayudar con la parte de identificar los genes relacionados a la resistencia a antibióticos, cómo atacarlos, cómo es que va a funcionar toda esta maquinaria. Por eso digo que fue un, una colaboración que la verdad no termino de agradecer porque estamos trabajando muchas cosas, ¿no? Con ellos, hablando de los genomas. Y pues bueno, toda esta información que ha hecho, gracias a esta información hemos logrado aportar un poco a este que es el laboratorio del doctor Miller, el Miller Lab, en donde se registran todos los genomas habidos y por haber en el mundo de bacteriófagos. Él constantemente está actualizando, cada vez que nosotros vamos sacando un genoma, se le reporta a él o él lo descarga del NCBI o del ENA, los descarga y los va publicando, pero los va publicando de acuerdo a ciertas familias, a ciertas especies, en fin, a todo. Y gracias a esto, pues se ha logrado inclusive que ya se reconozca la familia de la mayoría de los fagos que tenemos, que son los Autographidae. Ya hemos logrado afortunadamente que digamos, oiga, nosotros encontramos una familia, por favor, se reconoció. Ya entonces, seguimos trabajando en esa parte. Y pues bueno, son muchas colaboraciones las que hemos tenido y pues todos estamos trabajando en esta parte, estamos tratando de entender el rol, este triángulo para reducir o controlar los patógenos, estamos tratando de entender el papel, qué otro papel pueden tener a nivel de ingeniería, el CRISPR-Cas, los cócteles, las enzimas, la sinergia, en fin, tratamos de entender todo esto, todo contra un enemigo común, ¿no? Que es las bacterias patógenas. Y pues bueno, sin más por el momento, agradezco el tiempo y pues estoy abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Quiroz. Bueno, ya saben ahora la mecánica. Vamos a pasar tenemos algunos minutos para preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat o levantan la mano y les cedo la palabra. Bueno, mientras esperamos a que alguien formule su pregunta, yo voy a hacer un par que me surgieron ahorita. Se me hace muy interesante este tema, sobre todo porque, como bien mencionaba al inicio de la ponencia, un sistema acuícola es un sistema complejo en el que pues es como complicado mantener o regular todos los organismos que están involucrados. Entonces, pues sí, el uso de agentes químicos que contaminan, más allá de ayudar, Mm, pues no es adecuado. Entonces, el uso de estos virus o de estos bacteriófagos tiene ventajas interesantes. Y una de ellas que me llama muchísimo la atención es esto que nos menciona acerca de que son específicos, o sea que un tipo de vibrio o de un tipo de bacteriófago ataca a un solo tipo de bacteria. ¿Esto por qué ocurre? ¿Nos puede explicar un poquito más? ¿Por qué son tan específicos? ellos tienen, sí, fíjate que es una muy buena pregunta. De hecho era lo que todo el mundo decíamos, bueno, se cuestionaba en esa época, ¿no? De que no, es que va a atacar a todos. No, no, no. Lo que pasa es que en este caso se utilizan fagos que por estímulos químicos reconocen, es decir, se posicionan en la bacteria, reconocen a la bacteria y digamos así, por eso es que son tan específicos. Digamos, nada más es por las espículas del fago que llega, se posiciona la bacteria y las espículas son las que tienen esas proteínas que pueden reconocer principalmente y poder infectar. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que nosotros podemos tener. Entonces, por eso es que ellos son tan selectivos, son tan, digamos, tan específicos de un grupo de bacterias. El problema es cuando encontramos a un fago que tiene un rango de hospedero muy amplio, o sea, puede agarrar no sé, una pseudomona, un vibrio y se puede, entonces ahí sí, esos son los que hay que trabajar con mucho cuidado, ¿no?
¿Por qué? Porque muchas veces pues elimina algo que tal vez no estábamos buscando eliminar. Otra ventaja que tiene el fago es que, o de los cócteles de fago, es que precisamente decimos, ¿sabes qué? Sobre un grupo en específico de bacteria, pero esa bacteria va generando una resistencia, una mutación en el cual, eh, digámoslo así, se hace inmune, es la palabra correcta, a la infección del fago. Entonces lo que hace es ves en una placa que deja que quedan colonias, esas colonias las resiembras y le aplicas otro fago. Es decir, vas agregando a alguien que reconozca químicamente a esos fagos. Y eso es lo que hacemos nosotros para hacer la selección de un cóctel de fago. Hacemos muchos procesos, temperaturas, bacterias resistentes y otras cosas. Pero es importante nosotros digamos así, delimitar qué rango de comunidad microbiana nos interesa atacar, que no se vaya más. Eso sí, no se ha reportado, no existe informe y no hay manera, por ese lado, de que un fago que ataca a una gran positivo ataque a una gran negativa, o una gran negativo ataque a un gran positivo. ¿Por qué? Por el reconocimiento, solamente por eso. O sea que, como resumen, pudiéramos pensar que cada fago tiene receptores específicos para cada tipo de bacteria. Para cada tipo Ok, de bacteria. Uh-huh. ok, muchísimas gracias. Levantó la mano la doctora Danitia. Si Sí. abres tu micrófono, Danitia, y haces tu pregunta. Sí, buenos días, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Hola, Este, Daniel. yo tengo, bueno, tengo algunas dudas, pero realmente es completo desconocimiento del tema. Mm, Pero por lo que estaba diciendo también la doctora Ana Reyes, entonces aquí tendrías realmente que saber en específico, o sea, si es tan grande la especificidad. Querría decir que entonces tendrías que tener primero una identificación muy concreta en los sistemas acuícolas de las bacterias que tienes primero para ver realmente el tipo de bacteriófago, ¿no? Me claro, imagino. Y en sí. ese sentido, el periodo de latencia de estos fagos, ¿de cuánto estaríamos hablando? Es decir, ¿es inmediata La el lisis. acoplamiento o tarda un tiempo o pueden estar presentes los fagos sin que ataquen a las bacterias? Mira, qué padre pregunta. Fíjate, es muy importante esto que mencionas, ¿no? Nosotros cuando buscamos los bacteriófagos, como bien lo dices, y se los decía, primero entendemos qué tenemos en casa, ¿no? Es decir, lo que se hace para buscar a los fagos es precisamente sacar las bacterias que están cultivables, ¿eh? Cultivables. Las sacamos, cultivamos todos los grupos de bacterias que se puedan hacer, medios de cultivos, no sé, TCBS, TCB, agar marino, en fin, por así decirlo, heterótrofas y demás. Nosotros hacemos un reconocimiento de esas bacterias y después de ahí tomamos el sedimento, el agua o los organismos, digamos así, buscamos de ahí los fagos que pueden atacar a las bacterias que están en ese momento. El periodo de latencia tiene mucho que ver qué tanto tarda en, digámoslo así, en reconocer al fago, a la bacteria. Aquí como tal no te podría decir, ¿sabes qué? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, o sea, una vez que tú sacas a las bacterias, hay que hacer es un estudio que la verdad lo tenemos que hacer hasta 3, 4 personas, porque uno corre a centrifugar, otro siembra, otro mete a incubar, otro en baño María, en fin, es un trabajo bastante pesado, pero no te podría dar un tiempo en específico. Digo, en este caso, en los que hemos aislado nosotros, estamos hablando 20, 10 minutos son los que tardan, o sea, y la primera, eh, ¿cómo se puede decir? Cuando empieza a estallar la bacteria, estoy hablando de media hora, ya tenemos los primeros estallidos bacterianos, ¿no? Entonces, esa parte sí es algo difícil de poderte contestar. Pero nosotros precisamente lo que hacemos, reconocemos toda la bacteria benéfica y la bacteria patógena o lo que está ahí en el sistema y probamos todos los fagos que tenemos para ver qué espectro tiene.
Y otro comentario nada más es en cuanto ya en específico al cultivo de ciertas especies, en específico lo que pues yo trabajo son peces. Ujú, Estamos hablando de sistemas de cultivo, sobre todo de laboratorio. ujú, Veo muy difícil la analogía entre lo que es la camaronicultura y la piscicultura, porque de entrada el buen manejo de las prácticas en laboratorio para producir la progenie es lo más importante, es decir, todas tus aguas van a pasar en lo que es en la hatchery sí, por filtros y por UVs. sí, De entrada ahí, pues te avientas a todas las bacterias. O sea, en teoría, si tú tienes una progenie, o sea, un crecimiento larvario de una especie en específica de pez, y ujú, tienes bacterias en tu cultivo, pues ya de entrada estás hablando de un mal manejo de la hatchery. claro, claro. Estrictamente hablando, todas las aguas que pasan por las hatcheries pasan por filtros UV que deben de tener obviamente la capacidad para matar toda bacteria que hay ahí. Por eso te preguntaba lo de la latencia, porque me queda claro que dentro de las bacterias que pueda haber, digamos, pues en el ambiente, no sé si algunas de las bacterias puedan caer ya a un sistema de cultivo que ya pasó, digamos, por esos filtros, y entonces, pues se empiece a presentar la patogenicidad. Sí. No sé qué Fíjate me que, puedas hablar al respecto. fíjate que aquí es algo muy importante. En este caso, mira, nosotros, estoy totalmente de acuerdo contigo, que muchas veces se habla de manejo, ¿no? Aquí el problema es el manejo. Sí es cierto, el agua pasa por UV, pasa por ozono en algunos casos, pero nosotros precisamente, me voy a ir, ahora sí que para que podamos entendernos al tema de los peces. En el caso del jumbofago, este jumbofago, te estoy hablando que puede tolerar hasta 90 segundos de radiación de UV. Es decir, todavía puede aguantar más, pero vimos que el LD50, por así decirlo, son 90 segundos. O sea, el fago tiene capacidad. Entonces, hay que recordar que aun cuando el agua pasa por todo eso, en este caso el huevo u otras cosas, pues tiene una microbiota benéfica, patógena o cual sea el caso. Entonces, nosotros por este lado lo que nos interesa es precisamente eso, ¿no? La microbiota que trae per se el huevo, la microbiota que trae la larva después o antes del destete, después del tete, en fin, todo eso es lo que nos interesa, el cómo regular, ¿para qué? Para que en este caso el productor pueda tener una mayor supervivencia, un mayor porcentaje de eclosión, en fin, mejor desarrollo inclusive, ¿no? Entonces, aun cuando el agua pasa por esto, tenemos el problema de la microbiota, hay que recordarlo, propia, nata del organismo como tal, la cual es heredada de la madre y otras técnicas, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí, o sea, yo sé que pasa por muchos procesos el agua, pero pues no contábamos con la microbiota de los organismos y esa es la que nos interesa. ¿Qué hacemos? Pues algo dual, o sea, lo agregamos al cuerpo de agua y ya ahorita con lo que está apoyándome el doctor Alberto Peña, estamos tratando de decir, ¿sabes qué? Que no se vaya directo al agua, que se vaya al organismo directo, ¿no? Y en el alimento. Y como se va a lixiviar el alimento, porque no todo lo van a consumir, va a trabajar también el cuerpo de agua. Entonces, nosotros lo estamos viendo desde ese punto de vista, con la microbiota principalmente del organismo, sobre todo. Okay. Muchas gracias, felicidades por tu presentación. Gracias, gracias, Danicia. Eduardo, aquí tenemos otra pregunta. Nos dice Juan Martínez, buenos días, una gran plática. Me preguntaba si las características fisicoquímicas que se mencionaban como resistencia UV o salinidad son presididas por el ambiente natural en el que se encontraba el fago o se ha visto que mejora o disminuye en los estudios in vitro y qué relación con los genes que tiene el fago puede fortalecer sus características. Ah, no. Ok. Hola Juan, qué buena pregunta te aventaste. Mira, nosotros ¿qué hacemos? Partimos, por ejemplo, camarón, camarón.
Es que, insisto, no son diferentes temperaturas, peces, moluscos y camarón, pero ahorita camarón, 28, 30 grados, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que nosotros hacemos es la línea media, 30, 28 grados, hay que ver para abajo, 28, 30 grados, hay que ver para arriba. La salinidad muchas veces no son las mismas salinidades, entonces nos tenemos que ir para abajo, para arriba. Cloroformo nosotros lo estamos haciendo porque muchas veces, pues bueno, aunque les decimos que no, los productores agregan, ¿no?, algunos químicos y pues el cloroformo es el más importante en este caso y nosotros lo que hacemos es ver si no hay una destrucción como tal de la cápside, que es rica en proteína. Si tolera el cloroformo, pues bueno, ya es un buen candidato. Las temperaturas y todo. ¿Qué relación tiene que ver con la parte de los genes? Pues precisamente podemos evaluar la cápside, los genes que están en la cápside, si estos van a brindar alguna protección, si le van a permitir tolerar a estrés osmótico, de temperatura y otras cosas. Es decir, qué genes están relacionados para poder tolerar o soportar todo este tipo de cambio. Lo tratamos de hacer lo más que se puede en un ambiente natural, es decir, como está en el entorno natural, pero bueno, o sea, no ha sido 100%, porque no deja de ser artificial y benéfico para nuestro punto de vista, en el sentido que, a ver, ponle esta temperatura para que más o menos se vea, ponle esta temperatura, ponle esta salinidad, o sea, tú lo adecuas, pero en realidad, digámoslo así, ya los fagos que sacamos de un nivel silvestre ya están adaptados, ya sufrieron, ya tienen un estrés. Entonces, esa es la parte importante del por qué sacarlos del sedimento, del agua, del propio organismo, que muchas veces van y sacan al organismo, pero también hay que evaluar el agua y el sedimento. El sedimento no tiene ni idea de la cantidad de bacteriófagos que se pueden sacar, ¿no? O sea, hay una relación muy grande con todo eso. Por eso es importante que estas pruebas se realicen para nosotros decir, ¿sabes qué? Mira, tiene la capacidad de tolerar todo esto y a la hora que tú haces el genoma te puedes dar cuenta, puedes encontrar ahí inclusive los genes relacionados, ¿no? No sé si con eso respondí. Eh, bueno, yo creo que sí, Juan no nos dice nada, pero muy buena respuesta. Dice que sí, que muchísimas gracias. A ver, en lo que seguimos esperando sus preguntas, voy a hacerte yo otra pregunta. Con esto de que se están tratando de estudiar todos los sistemas y ahora tenemos caracterización, por ejemplo, del genoma, del microbioma, del transcriptoma, ¿existen proyectos de viroma? Sí, sí, hay un proyecto, precisamente lo lleva Andrew Miller, lo lleva de la rizósfera también hay, se lo lleva el doctor, ay, se fue ahorita el nombre. Bueno, otro es el doctor Sebastián, pero él es en humanos. Ah, bueno, pero sí, sí hay precisamente en eso. El doctor Andrew Miller nos ha intentado involucrar, pero gracias a la pandemia, no hemos podido concluir todos esos análisis. La intención es, pues, generar lo más que se pueda de información sobre los fagos. Es decir, una intención que teníamos, él tenía un proyecto que, pues, por la pandemia se perdió, en el cual íbamos a agarrar desde Tijuana a Yucatán. Íbamos a buscar fagos. Iba a estar padre ese proyecto, pero se perdió. La Newton Font dijo, no, pues, ¿qué creen? No van Que a trabajar, les no quito van a la trabajar. lana. Ok, oye, y como normalmente bueno, o los virus tienen estructuras un poco más simples que otro tipo de organismos, como las bacterias, ¿no resultaría un poco más barato tal vez y controlable tener ingeniería en el virus? O sea, que tú tengas un virus sintético en lugar de estarlos aislando y buscando, ¿no sería más fácil tener un virus sintético? Fíjate que eh, esa es la parte que sí existe, para variar los japoneses.
ellos te dicen, a ver, ¿cómo quieres tu bacteria? Así, a ver, ¿cómo quieres tu fago? Así, o sea, ellos ya te lo diseñan, pero ese es el problema, lo generan de una forma en la cual dicen, bueno, es específico para estas características de bacterias o otra cosa. Entonces, de ahí que si retomamos un poquito lo que es la pregunta de Juan, la importancia de que lo obtengas de un medio natural, es decir, que sea más, que no sea artificial, vamos, y que puedas entender la maquinaria. Y ya a partir de esa maquinaria, mejor puedes, no sé, sintetizar eh, enzimas, no sé, o sea, todo lo que puedes generar derivado de los fagos para atacar algo en específico. Es preferible, por ejemplo, el CRISPR-Cas. Ellos lo que hacen es utilizan la maquinaria del fago para buscar qué genes en específicos podemos silenciar y de qué manera y en qué momento los podemos silenciar. Entonces, sí han sido utilizados y pues bueno, qué mejor ejemplo que una de las nuevas ganadoras del premio Nobel. Ella utilizó un fago para el CRISPR-Cas y de hecho su alumno fue Rob Levine. Entonces, ahí les dejo eso para que vean qué importancia tienen los fagos. Y ya la última pregunta, antes de irnos, ya son las 10. Mm. ¿Cuál es o qué es lo que se conoce acerca de la ecología, de los fagos? Porque yo sé que en un sistema cada organismo tiene un papel, ¿no? Dentro del sistema. En este Mm. caso, los fagos, ¿está descrito cuál es su papel en la ecología de un cultivo, acuícola? Como tal, no. De hecho, ese es el papel que ahorita todo el mundo estamos buscando establecer porque se tiene más, hay demasiada literatura. Uno de los principales que ha aportado es el doctor Ackerman y otro, no recuerdo el otro doctor. Ellos han hecho muchas investigación en la ecología, pero en los océanos y todo eso. Entonces, de ahí la importancia que nosotros estemos aportando así la parte metagenómica, la parte transcriptómica, y para tratar de entender un poquito más el rol que pueden tener. Y también se vale la secuenciación masiva de los amplicones del 16S. Esos también son importantes porque podemos ver a nivel ecológico cómo es que favorecen, si favorecen, no favorecen, en fin, el papel que están jugando. Fíjate que ese trabajo es algo muy importante y ahí agradezco mucho a la doctora Sonia Soto. Ella afortunadamente me, pues me permitió colaborar con ella para hacer un estudio y estamos planeando varias cosas que nos van a permitir entender un poquito más sobre el rol de esto. Digo, apenas estamos platicando, pero bueno, el primer paso ya se dio y digo, la verdad, Sonia Soto es una muy buena investigadora en cuanto a patógenos y ecología microbiana y la verdad yo sé que vamos a lograr sacar muchas cosas en conjunto. Bueno, pues muchísimas gracias, Edu. Yo creo que mucho del control de este tipo de florecimientos o de desequilibrios, porque es eso, un desequilibrio. Cada que hay incremento en el título, bueno, o en la concentración de un tipo de bacteria, tiene que ver con el desequilibrio ecológico. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Siempre. Dice la doctora Sonia que gracias por la flor, que a ver Ah, cuándo oye, que mejor se la mandes. hola Sonia. No, no era flor, era realidad, es la verdad, o sea, bueno, ya te lo he No, dicho. todo lo contrario, Eduardo. Gracias por la flor, pero para mí, de verdad que yo tenía ganas de trabajar contigo. Tienen a un gran investigador y súper joven, pero muy, muy bueno. Eduardo está muy joven, sácale provecho en Signos. Claro, si quiere venir a calciar, es bienvenido, ¿eh? Pero de verdad que tienen un muy buen investigador allá. Felicidades. Gracias, Sonia. Saludos. Muchas gracias, Saludos. doctora, por su comentario. Sí, ojalá le hagan caso y sí valoren al doctor Quiroz. Bueno, Que nos dejen, pues, que nos dejen. bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias, ¿no? Por tu plática. Este tipo de pláticas son enriquecedoras, sobre todo porque son tecnologías que ya se aplican y que funcionan. Entonces, bueno,
Muchas gracias. Te haremos llegar a tu correo electrónico una constancia de tu participación y esperamos seguir contando con tu apoyo para siguientes seminarios. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Una muy buena academia, no, no es flor, no es flor, pero es muy buena academia. Creo que este tipo de pláticas sirven mucho por el título, biotecnología, que aunque a nuestra jefa no le guste, pero para mí es la neta del planeta la biotecnología. Es que Sí, sí es para claro. todos No, ustedes. sí, sí le gusta, pero se hace, se hace. Ok, te dan las gracias, que qué interesante presentación. Ya. Muchísimas gracias, Eduardo. Que tengas Muy bonito bien. día. Hasta Cuídense luego a mucho. todos. Saludos, hasta luego.